sin más preámbulo, vamos a entrevistar a Dieter Columbus. Ustedes lo conocen porque tuvo una fase de analista político y de habitual invitado aquí en RPP y en otros medios de comunicación, pero desde hace buen tiempo se dedicó a la política. Ha sido congresista en el periodo complementario, ¿o Así fue es. en el periodo ¿Cómo complementario, estás, no? Fernando? Muy buenos días. Y a través de RPP a todos los peruanos que nos están viendo a esta hora de la mañana. Y fue vocero, portavoz de su bancada también de Fuerza Popular, ¿no? Y ha venido con un polo negro, para quienes nos siguen solo en radio, y su número 2 y su K de Keiko, que por cierto hace unos días presentó a los diputados, ¿no? Porque Sí, hay sí. mucha prensa, mucho barullo con los senados, y no nos olvidemos que los diputados son en número más y son los que van a legislar. No solamente van a ¿Usted legislar. quiso ser senador y dijeron, no, no, mejor tú a diputado, o tenía una vocación de diputado? Siempre sea sincero, por favor. No, yo prefiero ser diputado, ¿no? Porque justamente es en esta Cámara, no solamente la que se legisla, todo el mundo habla de legislar nada más a nivel de diputados, sino que es en esta Cámara en la que se hace control político, un control político propositivo, como ya lo he dicho antes, pero además es la Cámara que se encarga de llevar la voz de la ciudadanía, ¿no? Para poder o bien hacer control político o hacer algunos cambios normativos que correspondan. Así que yo me siento feliz estando en diputados. A propósito de control político, ahora, en nuestro último Congreso unicameral, ustedes como Fuerza Popular, ¿le parece, si es que no han llegado a una decisión de partido, entonces me interesaría su opinión personal como candidato, que deba seguir o no José Geri, Fuerza Popular, apoyaría o no una vacancia o censura del presidente José Geri? Mira, yo creo que a estas alturas, a 2 meses del proceso electoral, no sería ni lo ideal ni lo responsable buscar la vacancia de Gerí, al menos no por los hechos que se le conocen hasta ahora, ¿no? Si es que hubiera una situación mucho más grave o una situación irrefutable que comprometa seriamente a quien está de inquilino temporal en la casa de Pizarro, Fuerza Popular O sea, definitivamente si hay un escándalo devastador, sí, pero replantearía por su ahora no. posición. Ahora, pero si la fuerza de los votos del resto de colegas bancadas de ustedes decidieran censurarlo o vacarlo y ya, queda censurado o vacado, automáticamente Fernando Rospigliosi, correligionario fujimorista, sería el presidente del Perú, o promoverían ustedes que haya una censura de Rospigliosi para que sea otro. Lo que pasa es de que, a ver, esta es una posición técnica personal, ¿sí? No, esto no lo hemos discutido a nivel de grupo parlamentario o de candidatos a grupo parlamentario o de partido, pero de darse ese hipotético, creo que lo que correspondería es que se elija un nuevo presidente del Congreso, porque Gerí actualmente es interino en la presidencia de la República y además de eso es presidente del Congreso en funciones, ¿no? Y así lo dice una ley que promulgó Paniagua en el año 2000, ¿no? O sea, el interino es presidente de la República, presidente del Congreso y además congresista de la República. Si Gerí es censurado de la mesa, la casuística parlamentaria nos dice que se tendría que elegir otro presidente del Congreso. No es que Fernando Rospigliosi asumiera directamente. Y me remito al caso de Lady Camones. Eso es si fuera censurado, pero si fuera vacado. Es lo mismo, porque va a ser vacado del cargo de presidente de la República, lo cual entraríamos a una discusión técnica bien interesante, Fernando, porque si lo Pero vacamos... más allá de la decisión técnica, la consecuencia política, ¿a Fuerza Popular le vendría bien o no que un correligionario como Fernando Rospigliosi sea por poco tiempo presidente del Perú? Mira, Fernando tiene todas las capacidades profesionales, técnicas y políticas como para poder asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Sin embargo, no debemos olvidarnos de algo. Fernando está postulando para ser senador de la República. Entonces, por un tema de, digamos, neutralidad, sería pues constitucionalmente inviable que Fernando asuma porque él está postulando para ser senador. O sea, prefieren que ese escenario no se dé. No, es que es inviable constitucionalmente. Sería complicado para ustedes. Bueno, vamos a seguir conversando con Dieter Columbus, candidato al número 2
de Diputados por Lima, de Fuerza Popular. Después de una pausa y mensajes de los anunciantes, regresamos con eso en Ampliación de Noticias. Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en Ampliación de Noticias, edición de los sábados. Estamos conversando con Dietel Columbus, ex congresista y ahora candidato para volver al Congreso en el número 2 de diputados de Fuerza Popular. En realidad volver al Congreso no es exacto porque usted está en el Congreso, usted es asesor de la bancada de Fuerza Popular. Bueno, claro, para este proceso electoral entramos en lo que se llama un periodo de licencia sin goce de haber obligatorio, ¿no? Y sí, yo he sido... Ha tenido que renunciar ya. Sí, o sea, el mecanismo legal es el que se tiene que pedir licencia sin goce de haber, ¿no? Pero usted sigue ahí, pues su corazoncito es naranja, más en la, sí, campaña está en trato obviamente. con... Y como tú has dicho, digamos, no va a ser exacto volver al Congreso porque yo he sido congresista en la época unicameral y ahora estamos entrando a un nuevo escenario bicameral. Y acá, Fernando, creo que lo importante y que debe valorar la ciudadanía es el tema de la experiencia positiva previa que tienen los candidatos, ¿no? Porque siendo una nueva conformación, diputados y senadores, va a importar muchísimo si es que quienes llegan a la Cámara de Diputados o senadores ya entienden cuál es la dinámica parlamentaria, qué cosa es lo que se va a hacer, claro, y por amor de Dios... Su experiencia es un argumento para su campaña, vale, que lean antes de votar, ¿no? Por supuesto. Pero quiero preguntar por una cosa, pues su experiencia ha tenido que ver también con usted asesorado a la Comisión de Constitución, ¿no? No, yo no he sido asesor de la Comisión de Constitución. Pero ha asesorado a la bancada que ha tenido... en algunos aspectos sí. Que ha tenido en todo este quinquenio la Comisión de Constitución, ¿no? Y la Comisión de Constitución, bueno, junto con la de Justicia, han sido claves en aprobar muchas leyes que resultaron polémicas para la población. Hay un conjunto de leyes que hay una narrativa, las ha denominado leyes pro crimen. Yo creo que no todas son pro crimen, pero creo que algunas sí lo son. Incluso hay alguna que no me puede negar que lo es porque el propio Congreso se dio cuenta del horror que habían aprobado y tuvieron que dar un paso atrás, que fue una ley que nos dejó que le dejó al aparato de justicia sin posibilidad de detenciones preliminares. Entonces, ¿cómo es posible que esos horrores se le hayan pasado a una bancada experimentada como la de Fuerza Popular? ¿Y qué promete, qué plantea para que eso no vuelva a suceder en el 2026 si es que ustedes saltan la valla? Gracias, Fernando, por la pregunta, porque es importante hacer un poco de docencia en este tema, ¿no? Más allá de la narrativa que ciertos grupos políticos, obviamente con interés electoral de por medio, han insertado este mote de las leyes pro crimen. Pero narrativa que tiene verdad, cuando yo digo narrativa no digo que sea falso, no, es una narrativa que tiene bastante asidero. Permíteme responder un poco lo que tú estás planteando. Si bien es cierto, hay normas que han tenido errores, vamos a llamarlo así, el Congreso y mi bancada, la bancada de Fuerza Popular, ha tenido pues la madurez política de reconocer los errores que se han cometido y han modificado o incluso dejado sin efecto algunos aspectos. ¿Hay alguna otra norma que ustedes crean que debe ser modificada, si no ahora por el próximo Congreso? Pero por ejemplo, se habla de estas leyes pro crimen y por ejemplo se mete el tema de la extinción de dominio, ¿no? Muchas personas no entienden muy bien qué es lo de la extinción de dominio, pero lo vamos a simplificar de esta manera. Si es que hay una investigación penal y estás incurso en una investigación penal, ¿no? Se podría confiscar tus bienes incluso sin una condena, ¿no? Es más, podrías no estar ni siquiera relacionado a la comisión del crimen per se e igual se te podría quitar los bienes. Ya, pues, pero solamente para redondear esta idea, Fernando, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? Es decir, oye, te quieren quitar tus bienes, perfecto, pero que haya por lo menos condena penal en primera instancia. ¿Por qué? Porque si el Estado se equivoca, si el Poder Judicial se equivoca en quitarte tu propiedad, el fruto de tu esfuerzo, incluso si eres un emprendedor, para que el Estado te devuelva tus bienes, no la vas a ver nunca más. Pero tú estás pensando, muchos abogados dicen estar pensando en ese emprendedor que de pronto sin darse cuenta su combi fue utilizada para transportar droga y le quitan la droga y le quitan la combi.
pero no son esos los casos para los que se ha hecho la ley. Esa ley se ha hecho pensando en los grandes narcotraficantes que están con procesos larguísimos y la condena nunca llega, pero el aparato de la justicia quiere ya pues confiscarle los bienes. Qué bueno que lo planteas de esa En manera. eso se plantea la ley. Qué bueno Y cuando se le ponen peros, se está favoreciendo ese crimen organizado. Qué bueno que lo plantees de esa manera, Fernando, porque eso abre la posibilidad de un debate interesante, porque estás diciendo, o no necesariamente tú, pero al menos los que defienden esa posición, que si la finalidad es perseguir a unos cuantos, no importa si es que con esto se perjudica una enorme mayoría que podría caer en estos vicios constitucionales y del debido proceso. Si el problema es que se demore el proceso per se, la solución no es quitarle los bienes a la gente sin sentencias, es que la justicia sea más expeditiva. Y ahí creo que entra a tallar la Cámara de Diputados y en coordinación con los otros. Es esa ley que ahorita le ha quitado herramientas a la propia policía se queja, sí podría ser revisada y mejorada. Claro, o sea, por eso te digo, y ahí entra a tallar, ¿no?, la Cámara de Diputados a la que yo postulo, en el sentido de generar un consenso técnico-político, no solamente en la Cámara de Diputados, Fernando, no solamente con el Ejecutivo, sino también con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para impulsar una norma que sea funcional y que no atropelle los derechos de las mayorías. Todas estas leyes, incluyendo la ley que el Congreso tuvo que recular, esa es la detención preliminar, han dejado en mucha gente la percepción que este Congreso ha legislado, porque muchos congresistas son investigados también, entonces pensando en sus casos, han terminado favoreciendo a los delincuentes de verdad, aquellos que están extorsionando, que han creado la ola de inseguridad. Y ustedes tienen, me imagino que están preocupados en quitarse esa percepción de encima. Totalmente de acuerdo con que la percepción ciudadana es de que ciertamente este paquete de normas in abstracto, ¿no?, habría pues favorecido situaciones criminales y no ha ayudado mucho que hayan pues se ha evidenciado mediáticamente que han habido pues actores políticos con intereses directos con las normas, ¿no? De eso como los Perú Libre, los serronistas que se aliaron con ustedes y aprobaron varias de esas normas. Pero es que ellos las planteaban y ustedes las aprobaban. Mira, pero Fernando, o sea, el Parlamento es un espacio en el que tú tienes que buscar consensos. Tan es así que cuando yo he sido parlamentario, ¿no?, yo he consensuado incluso con los morados, incluso con Mirta Vázquez. ¿Por qué? Porque para lograr una norma tú necesitas lograr mínimos de votos. Y cuando no tienes mayorías, tienes que aprender a buscar consensos. Usted debe estar en el debate para mejorar normas contra el crimen. Sí, de todas maneras. Bueno, muchas gracias por eso, ya se nos fue el tiempo. Esta fue la conversación con Dieter Columbus, candidato de Fuerza Popular, el Fujimorismo, con el número 2